Bienvenidos a este vídeo. Hoy reflexionamos sobre una pregunta fascinante: ¿qué habría pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? Esta pregunta despierta la imaginación y nos ayuda a comprender la naturaleza humana y el propósito divino. Vayamos al principio. El relato de Génesis describe el jardín del Edén como un paraíso perfecto, donde la comunión entre Dios y el ser humano era plena, directa y sin interrupciones. No existía sufrimiento, muerte, culpa ni separación espiritual. Todo era bueno, según las palabras de Dios. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Tenían libre albedrío, la capacidad de decidir. Dentro de esa libertad estaba la opción de obedecer o desobedecer a Dios. Sabemos que eligieron desobedecer, comiendo del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese acto es conocido como la caída. Pero, ¿qué habría pasado si nunca hubieran caído? ¿Qué clase de mundo tendríamos? Primero, pensemos en la humanidad. Sin el pecado original, habríamos vivido en un estado de inocencia y comunión constante con Dios. La relación no habría sido rota. No existiría culpa, miedo ni vergüenza. Esos sentimientos surgieron después de la caída, cuando Adán y Eva se escondieron de Dios y notaron que estaban desnudos. La Biblia enseña que la consecuencia directa del pecado fue la entrada de la muerte y la corrupción. Sin pecado, no habría enfermedad, dolor, sufrimiento ni muerte. Las guerras, violencia, injusticia y todo lo que entendemos como maldad no existirían. No solo la humanidad fue afectada. En Romanos 8, Pablo dice que la creación gime esperando ser redimida. Sin la caída, la naturaleza seguiría en armonía perfecta. No habría desastres ni decadencia. Todo estaría en equilibrio. Lo más profundo es imaginar cómo serían las relaciones humanas. Sin pecado, no existiría egoísmo, envidia, mentira ni traición. Las relaciones serían transparentes, basadas en amor puro, respeto y el bien común. Sociedades sin corrupción, donde cada ser humano ve al otro como un reflejo del Creador. Esto nos lleva a una pregunta clave: ¿habría sido posible que la humanidad permaneciera eternamente sin pecar? El libre albedrío siempre implicaba la posibilidad de desobedecer. Pero imaginemos que Adán y Eva, y todas las generaciones después, hubieran elegido siempre el bien. ¿Qué pasaría con conceptos como redención, gracia y sacrificio? Ahora, llegamos a una cuestión fundamental: si la humanidad nunca hubiera pecado, ¿habría sido necesaria la redención? La redención surgió a raíz de la caída. Sin pecado, no habría necesidad de un salvador ni sacrificio para perdonar los pecados. Jesús es el centro en la fe cristiana. Su sacrificio en la cruz es la solución al pecado original. Sin pecado, no habría esa necesidad de sacrificio. El plan de salvación tal como lo conocemos no habría sido necesario. Pero, ¿esto significa que Dios no habría tenido un propósito para la humanidad de todos modos? La respuesta más probable es que Dios habría seguido guiando a la humanidad hacia su plenitud en una relación directa con Él. Sin pecado, la humanidad podría haber vivido en armonía con Dios, sin la necesidad de redención. La historia habría seguido otro camino, uno de obediencia perpetua, sin interrupciones por la rebelión. Sin embargo, entramos en un dilema sobre el libre albedrío. Si la humanidad nunca hubiera pecado, ¿habríamos alcanzado el mismo nivel de amor y devoción hacia Dios? El amor verdadero no puede existir sin la libertad de elegirlo. Si no hubiéramos tenido la opción de caer, ¿realmente habríamos elegido a Dios genuinamente? Este dilema toca el corazón de la existencia humana, la libertad para elegir. Dios nos dio la libertad de decidir, pero esa libertad incluye la posibilidad de rechazarlo. La caída de Adán y Eva fue un ejercicio de libre albedrío. Ellos tomaron una decisión, y con ella trajeron consecuencias para toda la creación. ¿Qué lecciones podemos aprender? Aunque la caída nos trajo sufrimiento y separación de Dios, también nos dio la oportunidad de experimentar la gracia, el perdón y la restauración. Sin el pecado, nunca habríamos comprendido el amor de Dios. Imaginemos vivir en un mundo sin pecado. Un mundo donde la humanidad sigue en obediencia perfecta, con una relación constante con Dios, sin sufrimiento ni muerte. ¿Sería eso un paraíso? ¿O nos perderíamos algo valioso?
La vida está marcada por desafíos, luchas y dolor, pero también por esperanza, fe y redención. La posibilidad de elegir, aprender de nuestros errores, ser transformados. Tal vez el propósito de Dios no es solo vivir en un paraíso sin dolor, sino en una relación profunda con Él. ¿Qué habríamos perdido si nunca hubiéramos caído? Probablemente no solo el sufrimiento, sino también la oportunidad de experimentar la transformación y la salvación a través de Cristo. La caída trajo consigo una historia de restauración. Al final, la historia de Adán y Eva no solo trata sobre la caída, sino también sobre la restauración. El plan divino nunca estuvo condenado al fracaso. Aunque la humanidad cayó en pecado, Dios ya tenía un plan de redención para restaurar lo perdido. El sacrificio de Jesús, su vida perfecta, su muerte y resurrección, fueron la culminación de ese plan. La Biblia dice que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En un mundo donde Adán y Eva no hubieran pecado, tal vez no habría sido necesario este sacrificio. Pero desde nuestra perspectiva, podemos ver cómo ese sacrificio dio un propósito y un significado al sufrimiento humano. No debemos subestimar el valor del libre albedrío. La caída mostró que el libre albedrío tiene un precio, pero también nos dio la capacidad de elegir a Dios de manera auténtica. Si no hubiéramos tenido la opción de escoger, el amor hacia Dios no habría sido genuino, ya que solo a través de la elección libre se puede experimentar el amor verdadero. En el contexto del plan divino, la caída permitió que la humanidad conociera a Dios de una manera más profunda. Nos dio la oportunidad de entender la misericordia, la gracia y la restauración. Si nunca hubiéramos pecado, no habríamos experimentado estas virtudes de Dios en su máxima expresión. Aunque la caída trajo sufrimiento y mal, el propósito final de Dios es redimir a la humanidad y la creación. Como dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El propósito de Dios sigue intacto, sin importar cómo se haya desarrollado la historia. Si Adán y Eva no hubieran pecado, el mundo habría sido perfecto, sí, pero no habríamos conocido la restauración que solo Dios puede ofrecer, la restauración que Cristo trae a nuestras vidas. A medida que reflexionamos sobre la historia de Adán y Eva, debemos comprender que el propósito de Dios ha sido siempre restaurar lo perdido. No importa el camino que tomemos, Dios está trabajando activamente para traernos de vuelta a Él, redimiendo todo lo que ha sido quebrantado. La caída no fue el fin de la historia, fue el comienzo de un plan de restauración eterno que culminará en la gloria de un nuevo cielo y una nueva tierra. Para concluir, es importante recordar que la caída de Adán y Eva no fue solo el inicio de un camino de sufrimiento, sino también el comienzo de una historia de redención. La humanidad tuvo que enfrentar las consecuencias de su elección, pero, a través de Cristo, esas consecuencias fueron transformadas en una oportunidad para la salvación. Es fácil ver la caída como un punto de no retorno, pero la Biblia nos enseña que, a pesar del pecado, Dios nunca perdió el control ni su amor por la humanidad. Desde el principio, Él tuvo un plan para restaurar lo que se había perdido. Esa restauración comenzó con el sacrificio de Cristo y continúa hoy en día a través del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Podemos preguntarnos si la historia de la humanidad habría sido diferente si Adán y Eva no hubieran pecado. Es posible que no hubiéramos conocido el sufrimiento ni el mal. Pero también es cierto que no habríamos experimentado la profundidad del amor de Dios, ni su misericordia, ni el perdón que solo puede venir a través de la restauración. La caída trajo consigo consecuencias inevitables, pero también abrió la puerta a una relación más profunda con Dios, una relación que incluye la posibilidad de redención. Sin el pecado, no habríamos tenido esa oportunidad de experimentar la gracia divina de una manera tan directa. Aunque la caída significó que el ser humano se alejara de Dios, también marcó el comienzo del camino hacia su restauración. Cada uno de nosotros, a través de Cristo, tiene la oportunidad de ser restaurado, de volver a la relación perfecta que Adán y Eva perdieron, aunque en una dimensión diferente, marcada por la fe y la esperanza. Así, la historia de Adán y Eva nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre el poder del libre albedrío, y sobre la oportunidad de experimentar el amor y la restauración divina a través de Cristo. La caída no fue el fin, sino el principio de una obra más grande, que Dios sigue llevando a cabo en nuestras vidas y en la creación. A medida que vivimos en un mundo quebrantado por el pecado, podemos encontrar esperanza en la promesa de restauración que Dios nos da.
La redención es posible y está al alcance de todos. Si elegimos caminar con Dios, Él continuará restaurando lo perdido y nos llevará a la plenitud que originalmente estaba destinada para la humanidad.